vamos a ver la primera parte de los seminarios, es decir, el seminario número 1 de los que tengo planteado para desarrollar a lo largo del curso. Yo os dije que iba a intentar que los seminarios fueran suaves, que no hubiera mucha cuestión excesivamente técnica que de alguna forma impidiera que los que no están acostumbrados a recibir este tipo de información pues puedan coordinar esa información y puedan irla almacenando, y voy a intentar dar 2 seminarios más o menos al mes, de manera que tengo ya preparado prácticamente el recorrido de lo que vamos a ir viendo, y voy a ir de forma pausada para que estéis a gusto y estéis distraídos y estéis de alguna forma pues asimilando todo lo que yo quiero que veáis, ¿no? Ha habido una serie de modificaciones respecto de la interpretación que se hace de los fenómenos cuánticos en los últimos tiempos, Entonces voy a intentar que al final de los seminarios pues lleguemos a esa nueva reinterpretación que se está haciendo de la física cuántica, que ha eliminado casi el 90% de lo que se han llamado siempre paradojas cuánticas. Las paradojas cuánticas que normalmente se suelen emplear o de alguna forma discutir son paradojas que quiere decir que no tienen una interpretación fiel, tienen interpretaciones ambiguas, y entonces la cuántica pues nos lleva a unas determinadas situaciones de interpretación que nos resultan pues paradójicas y que no entendemos, ¿no? Ejemplo de ello son pues la dualidad onda-corpúsculo. Hay otra paradoja cuántica que es el efecto túnel, visto así de pronto, es como si de pronto apareciera por ahí por la pared una pelota que la ha tirado un niño desde la calle. Luego otra paradoja cuántica es, por ejemplo, la no localidad de los objetos cuánticos, o por ejemplo el enredamiento de los objetos cuánticos, y la relación de los microobjetos con los macroobjetos. De manera que experimentalmente siempre, cuando vamos a hacer una medición física, pues no tenemos problemas de interpretación cuando hacemos una medida macroscópica, pero cuando intentamos de alguna forma enriquecer esa interpretación macroscópica con elementos microscópicos, pues tenemos paradojas que no sabemos cómo resolver. Entonces, físicamente, o sea, desde el punto de vista físico, hoy día ya hay una línea de interpretación, y es una línea en donde han desaparecido un 80 o un 90% de las paradojas. De manera que esas paradojas ya no existen si se sigue ese tipo de interpretación. Por recordaros un poco, la física cuántica, que prácticamente es la mecánica cuántica, aunque la mecánica es una parte de la física, pues la física cuántica tiene 2 aspectos que son fundamentales. Uno es yo diría, el aparato matemático, que no tiene ningún problema, que es una cosa totalmente resuelta y totalmente clara. Cuando hay que resolver, por ejemplo, un determinado problema cuántico, pues se aborda una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales, se resuelve, que matemáticamente es soluble, a lo mejor con alguna aproximación, cuando hay problemas, por ejemplo, de integrales que no son resolubles de forma exacta, sino que son por resolución aproximada, o cuando hay algunos elementos de las matemáticas que necesitan pues resolverse por aproximaciones. Eso, desde el punto de vista matemático, no tiene ningún problema, y además buscamos los límites. En fin, hay formas de resolver cualquier tipo y cualquier forma
de problema matemático. La física cuántica no tiene ningún problema. Los problemas surgieron cuando se intentó interpretar los resultados después de resolver las ecuaciones matemáticas. A la hora de interpretar, pues, hay unos problemas de interpretación. ¿Y de dónde surgen esos problemas? Pues esos problemas empezaron a surgir en el año 27 aproximadamente, cuando empezó a construirse la mecánica cuántica. Y es que hubo padres de la mecánica cuántica que estaban obsesionados con que microscópicamente lo que hay son partículas. Partículas que son entidades locales. Por decir, una partícula es como una bola de billar que todas sus propiedades van moviéndose, pero van en ese objeto que se mueve, partículas. Y hasta aproximadamente 1980 o 1978 aproximadamente, los físicos, incluso premios Nobel fundamentales del desarrollo de la física cuántica, pues seguían utilizando el concepto de partícula para identificar a las entidades microscópicas. Si se interpretan las entidades microscópicas no como partículas, sino como campos, que ya explicaré en qué consiste ese concepto de campo, pues ya desaparecen la mayor parte de las paradojas que surgen cuando estamos hablando de partículas. Y entonces es más fácil de interpretar los resultados de la física cuántica. Feynman, que desarrolló la teoría cuántica de campos, porque los campos pueden ser cuánticos o no cuánticos, pero Feynman desarrolló la teoría cuántica de campos, pero utilizó lamentablemente el concepto de partículas para nutrir a la teoría cuántica de campos. Entonces, bueno, todos comprenderéis que cuando se desarrolla una teoría o se desarrolla un concepto físico, teórico o experimental, cuando se desarrolla, tarda mucho tiempo en impregnar al colectivo de físicos que están estudiando esos temas. Tarda mucho tiempo o poco tiempo. Bueno, la teoría de la relatividad especial tardó un montón de tiempo en que la gente lo entendiera. De hecho, en muchas ocasiones algunos físicos decían, no, es que es imposible entenderlo, y sobre todo ya si nos metemos en la teoría general de la relatividad, la de la gravitación, en donde aparecen tensores y aparecen cuestiones matemáticas que ni el propio Einstein era capaz de desarrollar, porque tenía que pedir ayuda a matemáticos en condiciones, pues ya tarda mucho más tiempo en impregnar a los científicos que están estudiando ese tipo de temas o ese tipo de paradigmas, ¿no? Entonces, bueno, pues la cuestión de si las entidades microscópicas son partículas o son campos, eso ha venido una corriente fuerte que venía pensando que eran partículas, que eran cosas localizadas, y otra corriente también de científicos que pensaban que eran campos, pero que fueron los perdedores de la batalla. Ya sabéis que los que escriben la historia son los ganadores, ¿no? Pues los perdedores les cuesta mucho trabajo que eso. Sin embargo, ahora ha surgido una corriente poderosa, fuerte, que está ya intentando conseguir que se cambie ese concepto de entidad microscópica como partícula a entidad microscópica como campo. Claro, si os vais a cualquier texto o a cualquier libro de texto que se explica en las universidades sobre este tipo de cosas, os vais a encontrar la corriente fundamental, que es la de las partículas. Y entonces, pues todos los estudiantes, incluso los profesores que dan esas materias, pues están todavía sumergidos en ese mundo de las partículas. Entonces, bueno, yo voy a intentar al final de los 10 seminarios que ya, por lo menos a los que vengáis y a los que vengan, voy a intentar
que se abandone en la medida de lo posible el concepto partícula y se cambie por el concepto de campo. Bueno, entonces hoy era la primera charla de esta serie de seminarios que yo tengo pensado ofreceros, ¿no? Y es la más fácil, es la más fácil. ¿Por qué? Pues porque vamos a empezar desde el principio, ¿eh? Yo voy a intentar que apreciéis un poco en la magnitud de esta materia que se ha desarrollado a lo largo de un siglo, ¿eh? Porque dentro de un par de años vamos a cumplir un siglo del inicio de la mecánica cuántica. Empezó a desarrollarse en 1915, 1916, se consolidó en 1922, 1923 y a partir de ahí empezó a desarrollarse a lo largo del siglo XX. Entonces, bueno, yo os voy a contar los previos, es decir, los momentos de despegue de lo que eso iba a ser la mecánica cuántica. Entonces, he tomado como referencia un modelo de átomo. Fijaros bien que en 1915 todavía había algunos químicos y algunos físicos que consideraban que no existían los átomos, pese a que había mucha evidencia de que los átomos, ya estamos hablando de 1920 y pico, tal Oswald, Mach, por ejemplo, que fue un gran matemático del cual bebió mucho Albert Einstein, ellos pensaban que no había átomos, de manera que eso era una utopía, que lo que había eran continuos y que los átomos no existían. Bueno, pues el primero que de alguna forma consigue obtener una teoría en donde proporciona las fórmulas, las expresiones y las relaciones que permiten cuantificar las propiedades de los átomos, pues es Bohr. Bohr fue, diríamos, una persona que vio y que consiguió materializar un concepto que podría ser factible para representar a eso que llamaban átomos estos físicos. Claro, Bohr, desde mi punto de vista, y en este gráfico que yo he facilitado y que ahora os lo voy a explicar un poquito, pues él no aportó mucho, porque prácticamente estaba ya todo aportado. Él lo único que tuvo que hacer fue coger la idea de Planck de la cuantización de la acción y de la energía e incorporarla a su concepto de átomo orbital, en donde se consideraba que los electrones daban vueltas alrededor, que era el modelo de Rutherford, que era de su época, ¿no? Y cuantificar el momento angular. ¿Cuantificar cómo? Introduciendo la constante de Planck en la cuantificación. Claro, el modelo de Bohr era muy sencillo, porque él imaginaba que los electrones daban vueltas alrededor del núcleo siguiendo una circunferencia. Luego se complicó un poquito con las ideas de Sommerfeld. Sommerfeld dijo que, bueno, que lo más general no era una circunferencia, sino una elipse. De manera que podía haber electrones que en vez de ir dando vueltas circulares alrededor del núcleo, pues hubiera algunos electrones que fueran haciendo un movimiento elipsoidal. Y ahí nos quedamos. Entonces, la idea original de Bohr fue el decir, bueno, ya que los átomos existen, porque no hay pruebas de que desaparezcan, de que haya colisiones de los electrones con los núcleos, que era el problema que tenía el modelo de Rutherford, pues voy a introducir una hipótesis ad hoc, que significa una hipótesis
obligatoria de cumplir por parte de los electrones que están en torno al núcleo, y es que no pueden ni absorber ni emitir energía a cualquier valor. Y entonces introduce la cuantización en las órbitas de los electrones que están en el modelo de Rutherford. Y entonces ya, a partir de ahí, en su publicación de 1913, pues dice que, bueno, que los electrones están en unos estados estacionarios, que están dando vueltas, bien en forma de circunferencia o bien en forma de elipse, y que solamente pasan de un estado a otro emitiendo un paquete de energía que es múltiplo de la constante de Planck, que es el criterio de cuantización. Entonces, introduciendo eso, pues ya con eso resuelve su modelo de átomo. De manera que eso fue lo que aportó Bohr. Y si veis a Bohr en la gráfica que yo he facilitado, en esta gráfica que yo he facilitado, bueno, tenéis arriba desde 1800 a 1913. Bohr aparecería en la esquina inferior derecha con un circulito rojo. Perdón, rojo. Un circulito más grande de lo normal. Ahí estaría Bohr. Claro, este cronograma que yo os he facilitado tiene una cantidad de información que nada más que podéis valorarla simplemente observándolo. Es decir, desde el 1800 que empieza el cronograma, en la parte de arriba, ¿lo veis ahí? 1800 va hasta 1913. ¿Vale? Entonces, debajo, los puntitos que aparecen con un nombre arriba representan la aportación científica en esa fecha de un determinado científico. De manera que, por ejemplo, en la línea de arriba... Eso no lo, perdona, Pato, eso tú no lo tienes para verlo en pantalla. Es que se ve fatal, donde se ve, vosotros lo leéis, no se lee. Entonces, nosotros no sabemos bueno, que sí, pero si lo tiene, pero si él lo tuviera, que lo tenía, el otro día lo tenía, si no lo traía... La cuántica microscópica. Entonces sí, ya lo comprendo. Por un radiotelescopio. que no te has traído. No, y además las letritas son tan pequeñitas que no se ven claras. Hay una aplicación que es una lupa y se amplía. Mira, eso no lo ¿ven? Esto es otra cosa. Bueno, eso de también hay que hacerle así la pantalla. No hay mucha diferencia. Es verdad. Bueno, vamos a ver. Por el puntero. Sí, igual. No tiene. Puntero, sí. Sí. Esto es 1800, esto es 1913, ¿vale? Luego, por ejemplo, aquí he puesto un redondelito y encima un nombre. Quiere decir que en esa fecha, es decir, aproximadamente, si las líneas están cada 5 años, en 1815, por favor, aproximadamente en 1815, Proust hace una aportación en algo científico, ¿vale? En 1830, Dobereiner también hace una aportación. Son científicos que a lo largo de la historia han venido haciendo aportaciones, ¿vale? ¿Cuál es el significado profundo de este cronograma? Pues que podemos localizar las distintas aportaciones de los científicos que estaban dedicados a esa temática, los podemos localizar y podemos ver en qué momento hacen una aportación que es nueva, ¿de acuerdo? Porque las aportaciones de los científicos no son eurecas continuos, sino todo lo contrario. Son eurecas una vez que se conocen determinada información que ya ha sido estudiada por otros científicos. De manera que lo que haya podido averiguar, por ejemplo,
Dumas en este año, pues desde luego ha tenido que tener en cuenta lo que hayan desarrollado otros científicos anteriores, que han aportado y que están en las bibliotecas y que están en los artículos publicados, etcétera, etcétera. Si eso no se ha publicado y si eso no está, pues entonces el científico ese no es capaz de desarrollar su temática. Entonces yo he clasificado las líneas o las vías de progreso de los científicos en el siglo XIX. En el siglo XIX las he clasificado en 7, que son estas 7 líneas que aparecen aquí. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego el átomo. Bohr está aquí. Bohr solamente puede desarrollar su modelo si conoce, o bien porque le han traducido los artículos, o bien porque ha trabajado en el mismo laboratorio, o bien porque le han comunicado los resultados previos unos determinados científicos. De manera que Bohr no puede desarrollar su modelo en el año 1913 y publicarse su artículo si no ha habido desarrollos anteriores previos que le han dado la pauta para que él genere una conclusión que luego sea importante. ¿Vale? Entonces, las vías de... ¿No habría tenido también ahí sitio Avogadro en 1800? Sí, o prólogo sí, de Thomson? Sí. Sin él. Avogadro también, bueno, ahí son todos los que están, pero no están todos los que son. Porque, claro, si pongo ahí todo eso lleno de puntitos y de nombres, al final no nos enteramos. Es decir, que hay otros científicos que han venido aportando, que han venido produciendo descubrimientos científicos y que eso lo están utilizando los que van luego naciendo y van luego... Claro, eso nos ayuda a entender que en ese periodo, concretamente de un siglo, de 1800, ha habido, pues, porque las líneas de trabajo no son únicas, sino que hay algunos que participan en 2 o 3 líneas, ¿vale? Porque Rutherford participa en una línea, luego participa en otra, un poquito más adelante o un poquito antes, etc. Es decir, que los científicos están comunicándose la información unos a otros. Y esa información, bueno, hay algunos científicos que a lo mejor publican sus artículos en Rusia y esa información no les llega a los alemanes o a los franceses, o si les llega, no les llega traducida y no les llega entendible. Por consiguiente, esa información pues cuesta más trabajo incorporarla al desarrollo científico que hacen. Entonces, yo decía que he dividido ese siglo de 1800 a 1813, lo he dividido en 7 líneas que he llamado vías de progreso. Las vías de progreso son las siguientes. Las vías de progreso son las siguientes. La primera es el conjunto de químicos que se dedican a organizar, clasificar y estudiar los elementos químicos. De manera que en la prehistoria se conocía el oro y se conocía la plata y se conocía el cobre. Luego apareció una persona en la historia que a lo mejor que descubrió pues el zinc, pero todavía en el año 1800 había un montón de elementos que no se sabía ni se conocían, y hubo algunos científicos minuciosos que se dedicaron a ordenar de alguna forma, o bien en función de sus propiedades, o bien en función de su peso, o bien en función de su color, los elementos químicos. Entonces, en esa vía de progreso hubo hasta Mendeleev y Meyer
hubo un montón de científicos que fueron colocando los elementos en una especie de tabla, que hoy se conoce como la tabla periódica de los elementos, y que se hace famosa, y que todos los químicos tienen que conocerla. La tabla periódica de los elementos está organizada de una determinada forma, y entonces pone, por ejemplo, los gases nobles los pone en un sitio, los metales los pone en otro, los que no son metales o son tierras raras los pone en otro, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, en el año 1870 y pico aproximadamente, ya después de las aportaciones de Mendeleev, pues ya se tiene una idea de cuál sería la organización en la que se podrían poner los elementos químicos. Supongo que en el siglo XIX ni siquiera estaba claro que era un elemento compuesto. No había ninguna claridad de nada. Sí, el azufre, ¿eso qué es? ¿Cómo vas a comparar un azufre con un trozo de hierro? ¿Un sulfato? O un sulfato, ¿no? Pues no puedes. Es decir, que ahí hay una serie de personajes que minuciosamente han ido construyendo lo que se conoce como la tabla periódica de los elementos químicos. Al final, la tabla periódica de los elementos químicos se puede explicar simplemente añadiendo electrones a los átomos de los elementos y protones a los núcleos de esos átomos. De manera que hoy día no hay ningún secreto sobre los elementos químicos, porque se sabe cuál es la configuración electrónica de todos y se sabe que ya no puede haber más elementos químicos salvo aquellos que sean absolutamente inestables, en tanto tienen un determinado contenido de electrones y un determinado contenido de protones en los núcleos. De manera que la tabla periódica es un instrumento que se utiliza cotidianamente para disponer una serie de propiedades periódicas relacionadas con los elementos, es decir, con los átomos de los elementos químicos que existen en la naturaleza. Eso ya está súper conocido y ya no hay dudas, pero en el año 1800 no se sabía nada de eso. Incluso más adelante, en el año 1870 tampoco, porque todavía había personas o científicos que ordenaban los elementos pues cada 3, porque los veían muy parecidos, por ejemplo los halógenos, ¿no? El cloro, el bromo, que tienen una serie de propiedades que pueden considerarse parecidas, aunque no iguales, pero parecidas, o los metales, ¿no? O, en fin, los gases nobles que no reaccionan, se les llama nobles porque no reaccionan. Entonces, ese conocimiento de los átomos no llega a fraguarse ya sólidamente hasta casi finales de 1800. Eso va a ayudar, en esa vía de progreso, va a ayudar a Bohr a proponer ese modelo de átomo que propone, ese modelo ingenuo de átomo, que piensa que el electrón en el hidrógeno, pues lo que hace es dar vueltas alrededor del núcleo y que se encuentra en estados que llama estacionarios porque no cambian esos estados y que para cambiar necesita o emitir o absorber una determinada cantidad de energía. Bueno, esa es una vía de progreso que yo he considerado a la hora de la construcción de la teoría de Bohr. Luego otra vía de progreso es la interacción de la radiación con la materia. La interacción de la radiación con la materia, que va de 1859 a 1909, también todos esos descubrimientos son previos a la propuesta de Bohr. ¿En qué consiste?
Pues consiste en estudiar algo que había aparecido en ese siglo y que era la huella que dejaban los átomos de los elementos cuando se les hacía llegar radiación electromagnética. De manera que se había encontrado que bañando un determinado átomo, un determinado elemento, con una radiación electromagnética de todas sus longitudes de onda, pues había sitios en donde aparecía una raya, y es que es como si ese elemento no la absorbiera, o lo contrario, que esa raya, es decir, que aparecía una raya de una radiación con una determinada longitud de onda que sí la absorbía el átomo. De manera que el átomo tenía una huella de tal forma que si le llegaba radiación electromagnética aparecían unas líneas u otras líneas, si absorbía o si emitía. De manera que, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, cuando se le hace llegar un haz de radiación electromagnética desde el infrarrojo hacia el ultravioleta, hasta el ultravioleta, se ve que hay determinadas longitudes de onda que se absorben, es decir, que no aparecen al final. Se les manda de todo, pero hay determinadas longitudes de onda que se absorben. De manera que quiere decir que hay algo en el átomo, hay algo que coge esa radiación y la usa para pasar o cambiar de estado. Por ejemplo, en el caso del sodio, que tiene más electrones que el hidrógeno, que tiene solamente uno, pues este sería el espectro de absorción y este sería el espectro de emisión. De manera que hay una serie de electrones que absorben radiación electromagnética con una determinada longitud de onda, es decir, con una determinada energía, y hay otros que lo absorben con otra cantidad de energía. Este sería el espectro de emisión y este sería el espectro de absorción, que como veis es perfectamente compatible, es decir, son complementarios. De manera que hay dentro de los átomos hay algo que coge la radiación electromagnética con una determinada longitud de onda y la usa. ¿Para qué? Pues para pasar a un determinado estado. Luego, al cabo del tiempo, ese átomo emite esa radiación, que significa que ha pasado del estado en el que llegó, el final, al estado inicial del que partió. Por eso son complementarios. Para ellos ni era electromagnético, era luz solo, no era electromagnético todavía. Sí, bueno, esto es que es visible, es visible. Lo visible es lo único que sí, pero que yo hablo en general de la radiación electromagnética. Es que si pongo la radiación electromagnética después del infrarrojo o antes del ultravioleta, que para ellos no era, ellos todavía no tenían una teoría de electromagnetismo. No, ahí lo que había era que algo había en esos átomos que absorbían y emitían radiación. Y siempre la misma, de manera que era una huella dactilar que podía identificar, por ejemplo, si ahí lo que había era hidrógeno, o lo que había era sodio, o lo que había era plomo. ¿Vale? Entonces eran huellas dactilares relacionadas con el contenido o con la forma, con los componentes de ese átomo. Esa era otra línea de trabajo o vía de progreso que yo he representado aquí por sus científicos investigadores, ¿no? Aquí los tenéis, pues Kirchhoff, Bunsen, todos son del siglo XIX, y todos contribuyeron pues a generar lo que va a ser el concepto de átomo con posterioridad.
no solamente era observar los espectros de absorción y de emisión, sino además darle fórmula matemática. Es decir, establecer una serie de concomitancias que pudieran facilitarnos el tener una expresión matemática para poder hablar y para poder usar ese tipo de propiedad que tenían los átomos. De manera que los átomos se dieron cuenta, los átomos presentaban unas propiedades internas en cuanto a su composición, organización y estructura, tales que la radiación electromagnética solo era absorbida o emitida para determinados valores de la frecuencia, energía. Todavía no se hablaba aquí de electrones, ni composición del átomo. Todavía no, era simplemente un trozo de azufre que se le hacía llegar la radiación electromagnética y se veía cuál era su espectro. Había que interpretar como consecuencia de que ese espectro era el que era. Esto significaba que las propiedades cualitativas, cuantitativas y dinámicas de las cargas constitutivas de la materia no podían ser cualesquiera, sino que debían adquirir solo determinados valores. Claro, si siempre el átomo de helio daba el mismo espectro, quiere decir que allí había algo, en todos los helios, había algo que no cambiaba. En el hidrógeno pasaba lo mismo, y en todos los restantes elementos pasaba lo mismo. De manera que había algún ente constitutivo. ¿Qué ente constitutivo? Los electrones. Era la conclusión a la que llegaron. Llegaron a la conclusión de que tenía unas cargas negativas que pasaban de un determinado nivel de energía a otro nivel de energía, y eso era lo que emitía o absorbía. ¿Vale? ¿Qué componente de los átomos era capaz de absorber y emitir la radiación electromagnética solo para determinados valores? ¿Cuál era la razón para que así fuera? ¿Cuál era el mecanismo por el que tenía lugar el fenómeno? Todo eso en el año 1850 aproximadamente no se sabía nada. Estaban estudiándolo. Precisamente esta circunstancia era la que hacía incompatible el modelo de Rutherford con los resultados experimentales. Los electrones en el átomo planetario no podían estar a cualquier distancia. ¿Por qué? Pues porque un electrón se supone, o suponían, que era una partícula cargada que daba vuelta alrededor del núcleo, y si daba vuelta quiere decir que tenía aceleración para cambiar la velocidad, y si tenía aceleración emitía radiación electromagnética y la perdía, y por consiguiente colisionaba con el núcleo. Ese era el problema del modelo de Rutherford. Eso lo resolvió Bohr, como veremos más adelante, introduciendo una hipótesis A2, y es diciendo no puede emitir radiación como no sea múltiplo de la constante de Planck. Así que la segunda vía de progreso pues es el estudio de la interacción de la radiación con la materia. La tercera vía, la cuantización de la energía absorbida y emitida. Vosotros sabéis que si calentáis una cuchara en un microondas y la sacáis, os quemáis, ¿no? Al principio. Hay otros objetos que están calientes y emiten radiación, lo mismo que la cuchara. Pero emiten radiación electromagnética en todos los valores de la longitud de onda. Lo que ocurre es que dependiendo del material y dependiendo de la temperatura que tenga,
pues así el máximo de la radiación que emite pues está más a la izquierda o más a la derecha. De manera que todos los científicos de aquella época pues sabían que los cuerpos calientes emiten radiación. Y esa era otra vía de progreso, que quiere decir otra vía en la cual había un montón de científicos dedicados a estudiar en qué consistía esa vía de, ese fenómeno. En esa vía de progreso hay una serie de científicos que empiezan desde 1862 aproximadamente a estudiar el problema y llegan hasta 1900, que es cuando Planck introduce su hipótesis de la cuantización de la energía. Fijaros bien que en esta serie de científicos hay 1, 2, 3 y 4 premios Nobel. Todos están relacionados por el laboratorio en el que trabajan, por el país en el que viven, por las relaciones científicas entre unos laboratorios y otros. Todos están relacionados. De manera que no se puede decir que las aportaciones que tienen en esta vía de progreso pues sean aportaciones originales solo. El último que he puesto aquí es Milgram, que es el primer norteamericano que sale a la historia científica. En general, todos estos investigadores que trabajan en esta temática son alemanes, franceses e ingleses, pero fundamentalmente alemanes. Bueno, pues Milgram, estudiando un fenómeno que luego va a ser el que le va a proporcionar el premio Nobel a Albert Einstein, del que hablaremos en algún momento, pues construye una gráfica muy sencilla de una línea recta con una pendiente y con una ordenada en el origen. Y entonces resulta que la pendiente de esa línea recta expresa la constante de Planck. De manera que nada más que hay que calcular la pendiente y eso daría la constante de Planck numéricamente. Y por eso le dieron el premio Nobel. Porque estudiando el efecto fotoeléctrico, que es una ecuación muy sencilla, en donde la constante de Planck aparece como la pendiente de una línea recta, fue capaz de construir esa línea, calcular la pendiente y compararla con el resultado que había encontrado Planck en la termodinámica que había estado desarrollando. Numéricamente coinciden, evidentemente con algún error que otro, pero coinciden. De manera que, por eso, a Milgram lo tengo puesto aquí, porque también contribuyó al desarrollo de la línea o la vía de progreso de energía admitida y absorbida. ¿Cuáles eran los ejes? Aquí la tienes. Este es el potencial del material. Esta es la frecuencia y esta es la constante de Planck. Si consigues construir esta línea variando la carga por el potencial y la ajustas la línea en el papel milimetrado, que es donde lo hizo, hay por ahí me parece que lo tengo aquí puesto. Esa es la gráfica que construyó Milgram. Pues entonces, al calcular la pendiente de esta línea, encontró el valor de lo que es la constante de Planck. Y ese valor de la constante de Planck es el que comparó con el resultado que Planck proporcionaba después de haber hecho su desarrollo termodinámico. La frecuencia de la luz emitida a distintos voltajes. Eso es.
Fijaros bien, estos son exabruptos matemáticos, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Pero hay una cuestión que las liga, y es la siguiente. Esto que hay aquí es una integral que llaman los matemáticos. Una integral es una suma de algo continuo. De manera que, si yo dibujo una integral en un papel, lo que me significa la integral es lo que hay debajo de la curva de la función, que es una suma. Y esto que hay aquí se llama un sumatorio, que significa que son pelotitas sumadas. ¿Desde dónde a dónde? Desde 0 hasta infinito. Muchas pelotitas, es decir, son valores discretos. Es equivalente, salvo que hablemos de características de las variables que intervienen, esta ecuación, es decir, esta integral con este sumatorio. Lo único que ocurre es que con la integral son sumas continuas, mientras que con el sumatorio son sumas discretas. De manera que cuando Planck intenta explicar la emisión de radiación electromagnética por un cuerpo caliente, por un cuerpo negro, pues se ve casi, se podría decir, en la obligación de utilizar un sumatorio en vez de una integral, que es lo que se había venido utilizando por los anteriores que habían estudiado el problema. Y entonces sustituye la integral por el sumatorio. Y tiene que introducir, evidentemente, algún elemento para hacer discreta la suma. ¿Vale? Entonces, ese es el pesar de Planck. Es decir, cuando se ve obligado a introducir un sumatorio discreto en vez de utilizar una integral. Y entonces obtiene una fórmula, que es esta que hay aquí, que se hizo famosa, y en donde él incluso mismo, pues, decía que no era posible que esa expresión representara a la naturaleza, que no podía ser, que lo de la cuantización de la acción o de la energía, pues que no era, que no se sentía feliz con esa expresión que él de alguna forma construyó. Bueno, esto no lo quiero. Hemos estado hablando de la cuantización de la energía emitida y absorbida por los cuerpos calientes. Ahora vamos a hablar de la cuantización de la energía transmitida. No la energía absorbida y emitida, sino la transmitida. ¿Cómo se transmite la energía? Cuando yo saco un haz de luz que lleva una determinada longitud de onda y por consiguiente una energía, ¿esa luz es continua o es discreta? Y ahí interviene Einstein introduciendo el elemento fotón, es decir, las partículas de luz o de energía electromagnética, estudiando el efecto fotoeléctrico. Cuantización de la energía transmitida. En este problema trabajaron una serie de científicos que son estos que aparecen aquí. A mí me falta uno aquí, que siempre lo diré, que es Mileva Maric. Mileva Maric estuvo en Heidelberg con Lennart, que como veis recibió el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico. Lennart en Heidelberg daba unos seminarios en donde explicaba
cuál era su concepto de efecto fotoeléctrico. Y entonces Mileva Maric se fue a pasar 6 meses a Heidelberg como mujer libre, es decir, en el sentido de que no se pudo matricular porque no admitían matrículas de mujeres y ella estuvo asistiendo a las clases en forma de alumno libre. Estuvo en Heidelberg aprendiendo de Lennart el fenómeno efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico todos lo conocemos. De hecho, no lo conocemos. Sí, todos lo conocemos porque cuando vais a coger un ascensor, si se va a cerrar la puerta, ponéis la mano, ¿a que sí? ¿Con eso qué ocurre? Pues que cortáis la radiación que está saliendo de un lado y que está llegando al otro, y por consiguiente estáis cortando la intensidad, la corriente que se está produciendo por la emisión de electrones desde el sitio donde está llegando el haz de luz en el metal, ¿vale? Es decir, el efecto fotoeléctrico es el efecto que se produce cuando hacemos llegar un radio de radiación electromagnética a un metal y estamos sacando electrones de ahí. Es decir, los electrones están recibiendo esa energía y están saltando. Están saltando contra algo que es lo que se llama el factor de trabajo del metal, que es en la imagen que os he puesto antes, esa phi que aparecía aquí, que es la que tiende a que el electrón no salte. El electrón solamente salta si tiene una determinada energía, el factor de trabajo del metal. Una curiosidad, Sí. esa gráfica es doble logarítmica, ¿no? ¿Cuál? Esa, la gráfica donde Sí, la de esta de aquí. Sí. Eso es para que le salga la recta, ¿no? Pero no lo veo el logaritmo en ningún sitio. No me Yo no sé, porque yo no he No, bajado el no, artículo. nosotros, por ejemplo, en el crecimiento bacteriano, que es un crecimiento exponencial, para simplificar y realmente calcular el tiempo de generación, es la pendiente de la recta y usamos un semilogarítmico. Entonces, no, que simplemente es que me ha llamado la atención que la recta le sale en un papel doble logarítmico, pero no veo el logaritmo en esa función, no sé. No, es que no la veo logarítmica. ¿Por qué la ves ¿No? logarítmica? No, yo la veo muy Yo la regular. veo- Las marcas están muy bien espaciadas y no hay... Claro, yo no veo tampoco. Yo no veo esa logarítmica. Por eso, pero yo el papel no lo veo logarítmico. No, en el logaritmo se ve cómo se van acumulando líneas en un lado y después Claro, vuelven a ir. sí, Y por no, eso. están Claro, todas ahí no iguales. se ve eso. No. Yo no lo veo que sea un decimal. Bueno, Claro. Entonces no No es logarítmica. un Que decimal. no es un papel logarítmico. Que es decimal. Que es decimal, tienes aquí un cuadrado, aquí Son tienes todos otro cuadrado. cuadrados, ¿no? Pero son iguales. Sí. Que no son iguales. El uso del logilog del semilogaritmo es para hacer una línea recta, convertir una línea una que es curva. Claro. Pero es otra cosa. Ya, pero te estoy diciendo es que no estáis viendo que es logarítmico, pero yo No. lo estaba viendo. Pero si no es Ah. logarítmico, entonces nada. Es lineal, es una relación Porque lineal. estaba intentando ver dónde estaba el logaritmo porque para eso le salía la Ya, pero no tendría no. sentido porque la ecuación es de una línea recta. Pues por eso. Claro, una ¿Eh? línea recta. Es decir, que eso tiene que Por ser eso me pregunta. papel milimetrado normal. Por eso me pregunta. ¿no? Aquí se Pero debe ser un efecto óptico porque... Bueno, Yo lo veo diferente. Yo no entonces, bueno, ese sería una representación de lo que es el efecto fotoeléctrico. A Einstein le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, Claro, que lo has dicho antes. que fue el Lennart lo Elena, dice. es que antes has dicho Elena. Einstein. Pero antes has Sí, dicho sí, Elena. sí. La Milena. Antes has dicho Elena. Y te lo iba ¿A a quién? preguntar. Elena. Antes has dicho Elena. No, a Lennart le dieron también el premio Nobel, pero no exactamente por el efecto Estás dicho fotoeléctrico eso y no me cuántico. preguntas. Ya.
no por el efecto fotoeléctrico cuántico, que fue el que explicó Einstein. Es decir, Lehmann fue el que abordó, desde el punto de vista todavía clásico, el efecto fotoeléctrico. Y él daba clases en Heidelberg sobre el efecto fotoeléctrico, y allí que se fue Mileva a aprender de... ¿Qué es lo que le contó en la cama Mileva a Einstein cuando llegó de Heidelberg? No lo sabemos. Pues no tuvo por qué ser en la cama. Bueno, Claro. sí, es verdad, podría ser tomando una caña. Sí. Sí. Entonces, bueno, Ya te estaba haciendo de- la cuestión que quedaba pendiente era la forma en la que podía incorporarse el descubrimiento de Planck al naciente concepto de átomo. Es decir, había que introducir la cuantización de la energía en el efecto fotoeléctrico y ver que se cumplía la cuantización de esa emisión de electrones. Y entonces, ¿existe algún movimiento interno en las entidades constitutivas de los átomos que pueda ser relacionado con H? Pregunta que se hace. ¿La frecuencia de la radiación absorbida o emitida, el carácter discreto de la absorción o emisión de energía por los átomos, es debido al carácter discreto de la materia? Son todo preguntas que en aquel momento pues eran totalmente fehacientes de hacérselas, porque se conocía muy poco. Bueno, en quinto lugar hay otra corriente que empieza en 1800 con Galvani, un italiano que aparece por primera vez, con Galvani y Volta, y termina con Stoney y Van Laar, que son, en este caso, los que desarrollan la electroquímica, que es el jugueteo de los químicos con las disoluciones y con las sustancias disueltas en las disoluciones. Los fenómenos de electrolisis y los fenómenos relacionados con el paso de electrones de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Ahí hay una serie de personajes que seguramente lo hemos oído hablar mucho de ellos, Volta, Davy, Grotius, no, Faraday sí, Grove, Hitford, Kohlrausch, Arrhenius, que fue el premio Nobel, Stoney, que fue el que puso el nombre a la partícula esa que se llama electrón, le puso ese nombre, el electrón, y Van Laar. Todos estos autores trabajaron en cuestiones electroquímicas desde 1800, que fue el primero Volta, hasta en 1903 Van Laar. Muy longevo. Que son muy longevos. Bueno, sí. Para la época, vamos. Para la época, bueno, suelen tener entre 70 y 80 años. Como se dice, la veo un poco, pero es más. Claro, exactamente. Estudiar química alargaba la vida. Estudiar química alargaba la vida. Sí, sí. Bueno, están localizados. Yo os quisiera repetir que muchos de estos también, en alguna de las líneas o las vías de progreso que hemos visto antes, también intervinieron. No de forma fundamental, pero sí en algunos casos. Eso es el padre de los coches híbridos. Podemos decirlo así. De la batería. Esto es una pila. Bueno, ya sabéis que las pilas funcionan por procesos electroquímicos. Es uno de los problemas que hay ahora mismo del almacenamiento de energía, es que no se ha descubierto aún algo que mantenga y que la energía no se pierda. Todas las pilas tienen un tope máximo y al final terminan por estar agotadas.
esta disciplina se abordó el comportamiento de los electrones en los sistemas químicos, la conversión de energía química en energía eléctrica y viceversa. Además, se descubrió el proceso de la electrolisis y se establecieron las leyes de Faraday, que participó, así como en el funcionamiento de celdas de concentración y la ecuación de Higgs. A lo largo del trayecto investigador de esta línea, podría decirse que la conclusión más importante fue que todos los fenómenos implicados en las disoluciones, en el transporte de corriente eléctrica en las mismas y los procesos electrónicos que tienen lugar son debidos a la intervención de unas entidades elementales que son los electrones. Seguimos encontrándonos electrones en esta vía de progreso, lo mismo que en las anteriores. ¿En este nivel ya puede precisarse que son discretos? Sí, por los depósitos, en los electrodos, etc. Hay resultados que pueden ayudar a pensar que son discretos. Pero no era la idea general. No era la idea general. ¿Y lo de la masa, los electrones? Sí, eso sí, porque estamos acá. Sí, lo de la masa sí. Que los electrones La verdad que es muy difícil, me parece. Y que estos forman parte indudable de los átomos. Es decir, que ya no solamente decimos que hay átomos, sino que además en esos átomos hay electrones. Otra vía de progreso es el electrón según las descargas en gases. De esto ya hemos hablado alguna vez. De estos que han construido unas ampollas de baja presión con gases dentro y que se le hace llegar una radiación electromagnética y se ve cómo se descompone y aparece lo que se llama un haz catódico de electrones que van desde el cátodo al ánodo. Estas personas o personalidades que intervienen aquí pues son también algo conocidas. Hitton fue uno de los más importantes, también participó en la anterior vía de progreso. Goldstein, Lorentz, que fue premio Nobel, Röntgen, que fue también premio Nobel, Thomson, que también fue premio Nobel, y Millikan, que también fue premio Nobel. Estás hablando de 100 años solamente. Sí, solo de 100 años. Convergieron, fíjate cuánta cantidad trabaja. Sí, es que Europa, porque no interviene Estados Unidos, ni intervienen otras zonas del planeta, Europa estaba en plena efervescencia. Y además había un trasiego de científicos de unos laboratorios a otros, que hacían estancias, por ejemplo en Inglaterra, en Suecia, incluso hasta en Madrid, me atrevería a decir. Español no hay ninguno. Los españoles, bueno, En esa época. la próxima presentación los voy a incluir algunos, pero no merece la pena, porque me interesa más que os quedéis con la idea de todos estos personajes que os he puesto. Son personajes que hicieron una contribución importante. Bueno, esto es un típico tubo de Crookes, en donde se ve el haz de rayos catódicos. Claro, el haz de rayos catódicos, ¿y eso de qué es? ¿Cómo es posible que se produzca ese rayo ahí y cuál es el funcionamiento? Entonces hubo ideas para estudiar los rayos catódicos, poniendo, por ejemplo, obstáculos aquí en medio para ver si tenían masa. Claro, si llegaba el rayo catódico y daba sobre un remolino de estos que hay, un molinillo, y daba al molinillo vueltas, pues dependiendo del número de vueltas que daba, pues así se veía si tenía masa o no tenía masa. Si le ponían un campo eléctrico aquí arriba, la parte positiva, y aquí abajo la parte negativa,
pues si se desviaba, es decir, si salía de su línea directa, recta, pues se sabía si tenían carga o no tenían carga. Si además se le ponía un campo magnético, en fin. Cualquier tipo de idea fue propuesta por estos personajes que tenéis ahí, para averiguar si esas partículas que constituían los rayos catódicos eran partículas o no eran partículas. Lorentz, en 1894, puso de manifiesto que los rayos catódicos eran electrones, porque vio la carga, calculó la masa, vio su comportamiento y entonces pensó que eran constituyentes de los átomos que habían sido despedidos en la diferencia de potencial que se le había hecho. Röntgen descubrió los rayos X y Thomson determinó el valor numérico de la relación EM para el electrón, que todavía hoy se estudia en los libros de física, cuando se estudia esta vía del progreso. ¿Eso qué es? Los rayos X. ¿Qué es? ¿Eh? ¿Qué es? La carga y la masa. Es decir, la relación carga-masa del electrón. Inicialmente se calculó el valor conjunto y luego ya se pudo diferenciar entre lo que es la carga y lo que es la masa. Los rayos X son fotones, ¿no? ¿Eh? Los rayos X son fotones. Claro, los rayos X son fotones, pero se producen en el mismo tubo de Crookes. Finalmente, Millikan en 1909 separó el valor de la carga y la masa en su campana no me acuerdo cómo es el nombre. Es decir, él no, él conseguía que iones se incrustaran en gotitas de agua, y entonces en una cámara que tenía un campo eléctrico y un campo magnético, conseguía que esos iones, esas bolitas de iones metidas en las gotas de agua, se quedaran suspendidas. La cámara de niebla. La cámara de niebla se quedaran suspendidas, y entonces a partir de ahí fue capaz de determinar la carga del electrón. Sabiendo la carga-masa, se pudo calcular la masa. ¿Y cuál es la masa de eso? ¿Eh? Creíamos, mucho y yo creemos que no tiene masa. ¿Quién no tiene masa? Pensábamos que no tenía masa. ¿Quién no tiene masa? Sí tiene masa. Vale. O por lo menos tiene masa inercial, eso sí. ¿Masa qué? Inercial. Lo único que tiene masa es el fotón. Lo único que tiene masa es el fotón. Pero ahí se planteaba si era partícula o... Fotones y... Sí, no, aquí todavía en estas líneas de progreso se hablaba de partículas. Aquí, Partícula no onda. no, ondas no, partículas. Estamos todavía en la fase pre-cuántica, porque estos estamos en el 1800 hasta 1913. En 1913 se publican los artículos de Bohr dando las 3 reglas para el átomo de hidrógeno, los 3 postulados. Todavía no ha aparecido la cuántica. Lo que sí ha aparecido era la cuantificación de la cantidad de movimiento, o sea, de la acción y de la energía, que la había descubierto Planck en 1900, ¿no? Bueno, hay otra línea de progreso, que es esta, que va de 1895 a 1909 y que está desarrollada fundamentalmente por Becquerel, Marie Curie y el marido, aunque no lo he puesto ahí, Rutherford y Soviet. Todos fueron premios Nobel, incluido Pierre Curie, que compartió el premio Nobel de Química con su mujer, con Marie Curie, que no está puesto ahí.
pero todos fueron premios Nobel, por el descubrimiento de la radiactividad y de determinados elementos radiactivos. Bueno, esa es la mitología de Becquerel. El primer elemento radiactivo es descubierto por Marie Curie en 1898. Fijaros bien que estamos ya prácticamente a la puerta del siglo XX, 1898. Y en 1902, creo que Borisovsky confirma la transmutación de los átomos en el curso de los procesos radiactivos, en los que el sustrato fijo de la materia, los núcleos, se transforma emitiendo o absorbiendo partículas y energía con gran intensidad. También aquí yo he incluido esta vía de progreso porque creo que también es importante para el final al que vamos, es decir, a la propuesta del átomo de Bohr. Los átomos están formados por cargas positivas y electrones moviéndose a gran velocidad. Ya tenemos ahí ya el mare magnum. Los átomos, núcleos, electrones, alguien que dice que esos electrones dan vueltas y vueltas alrededor del núcleo, unos que dicen que son vueltas circulares, otros que son elípticas, etcétera, etcétera. Ya estamos en esa fase. Entonces, Thomson es el que propone el modelo atómico orbital, en donde todos los electrones están dando vueltas alrededor del núcleo. Pero el problema del modelo de Thomson es que esos electrones son inestables y entonces van perdiendo energía hasta que colisionan con el núcleo. ¿Por qué son inestables? Pues porque son cargas que están dando giros, que están dando vueltas, y entonces en esas vueltas está cambiando la velocidad, hay aceleración, y al haber aceleración, aunque es una aceleración que no es lineal, esa aceleración le va haciendo que pierda energía hasta que colisione. Es cierto que no han colisionado todos los átomos que están aquí rodeándonos, por consiguiente algo tiene que haber. Ya está todo preparado. Cambia, que para mí cuando yo estudiaba bachiller era intuitivo, cambia solo la dirección de la velocidad, pero claro, cuando cambia la magnitud, como cambia algo, ya es una aceleración. Claro. Esa es lo que cambia es el giro, la dirección. La dirección. Bien, estamos ya a las puertas del descubrimiento de Bohr. Y previamente a Bohr había una serie de científicos que habían estado trabajando sobre modelos atómicos desde 1891 a 1912, que es la última vía de progreso que yo he considerado. ¿Y qué son esos? Lord Kelvin, Thomson, Lennard, Nagaoka, Bohr y Sommerfeld, de los cuales 3 son premios Nobel, que son Thomson, Lennard y Bohr. Y Bohr introduce como nuevo que para que un electrón cambie de giro o cambie de estado, necesita emitir una energía que sea múltiplo de la constante de Planck. De manera que introduce ad hoc la constante de Planck en el concepto de átomo de Thomson. Esa es la aportación que hace Bohr al modelo. ¿Cómo podría compatibilizarse el modelo planetario clásico, que era el de Thomson, continuo, geométrica y energéticamente, y los espectros atómicos? ¿Cuál es el mecanismo de absorción y emisión de energía por los electrones en los átomos?
Son cuestiones fundamentales, porque claro, tú le haces llegar la energía, pero ahora ese electrón tiene que absorberla, luego emitirla, y además tiene que absorber o emitir una cantidad discreta, múltiplo de H. ¿Qué obliga a los electrones a mantenerse en determinados estados a distancia fija del núcleo? ¿Qué es lo que obliga? Porque claro, el problema que tiene la hipótesis de Bohr cuando introduce la cuantización es que es una hipótesis ad hoc, que significa que la formula para obligar a su modelo a que la cumpla. Para que coincidan los resultados con los experimentos. Efectivamente, pero que no hay ninguna razón por la cual se tenga que introducir esa condición en el modelo descrito. Conclusión. El átomo. Ya estoy terminando. Estamos ya en 1913 y lo primero que hay ya claro es que los átomos existen. Ya las dudas que tenían determinados científicos, matemáticos y químicos y tal, de que los átomos no existen, ya se habían despejado. Los átomos existen. Están formados por núcleos y por electrones. Es decir, están formados por unas entidades, en principio partículas, cargadas positivamente y cargadas negativamente. Unas están girando en torno a la otra, las negativas en torno a las positivas. Los átomos son sistemas estables en ausencia de campos electromagnéticos. De manera que si no hay un campo que está haciendo irradiar y que no está llegando irradiación de electromagnética, el átomo sigue estable por secular secular. Los núcleos parecen ser entidades compuestas. Ya tienen claro, después de toda esa convergencia de líneas de progreso, que los núcleos tienen entidades que no son electrones y que además están compuestos de otra cosa. Los electrones parecen ser entidades elementales. No se ha detectado todavía ningún caso en donde se vea que un electrón está formado por cosas, sino que los electrones son elementales. 6. Para explicar los aspectos dinámicos de los electrones hay que introducir restricciones cuánticas, estados estacionarios, ad hoc. Todos son hipótesis ad hoc. 7. Los electrones en un átomo pueden encontrarse en una gran diversidad de estados estacionarios. Por eso se producen espectros de absorción y de emisión. Y finalmente, cada átomo está caracterizado por sus estados estacionarios propios, de manera que todos tienen una huella que los identifica, con lo cual es posible, utilizando esa huella, identificar un conjunto de átomos que estén en una determinada situación. ¿Me permite una más? Sí. Yo ahí creo que hay algo que ya tienen asumido importante también, que el espacio, o sea, la materia prácticamente no ocupa espacio. Casi todo el espacio del volumen del átomo, el núcleo, que tiene casi toda la masa, es diminuto. Los electrones pasan como mogollón, o sea, no encuentran obstáculos. El núcleo no ocupa sitio. Sí, sí. Es decir, y si la materia no se puede interpenetrar frente a que está todo vacío, es porque la materia que vemos no es la masa. Lo que estamos viendo es el campo electromagnético en torno al núcleo. Sí. Eso, el tamaño del núcleo ya es importante, que también lo tienen claro en ese momento. Ya saben que, que el núcleo es pequeño, que la masa está concentrada en entidades muy pequeñas. Que es lo que hace que en realidad al final toda la materia es un campo electromagnético. Sí.
Bueno, finalmente, ya para terminar, para que no... son las primeras ecuaciones analíticas que se presentan para obtener resultados cuantitativos sobre los átomos. No había habido otro desarrollo formal anteriormente al modelo de Bohr. Y Bohr es capaz de proponer una serie de expresiones en donde ya tenemos la forma de calcular cuantitativamente las propiedades de los átomos. Entonces, el tamaño de las órbitas viene dado por una expresión de este tipo, la energía total por una expresión de este tipo, la frecuencia de la radiación que se produce en un átomo, una ecuación de este tipo, la diferencia de energía entre dos estados estacionarios, una ecuación de este tipo, sirve para, de alguna forma, respaldar las ecuaciones de Balmer y las ecuaciones de los que se dedicaron a estudiar la absorción y emisión de radiación electromagnética. Se puede calcular una constante que era la constante de Rydberg, que solamente se conocía el valor experimental. Y finalmente, aquí aparece lo que tú acababas de decir antes, que lo he puesto aquí para que lo tengáis. Bueno, en la página web del Ateneo tenéis ya colocado la presentación esta que yo he hecho, de manera que el que la quiera observar. El diámetro nuclear típico de 6 por 10 elevado a menos 15 metros. El diámetro del protón de 8 por 10 elevado a menos 16 metros. El diámetro de un átomo típico, 6 por 10 elevado a menos 100 metros. El volumen del protón, 2,1 por 10 elevado a menos 45 metros. El volumen del núcleo, 1,1 por 10 elevado a menos 43 metros. El volumen del átomo, 1,1 por 10 elevado a menos 28 metros. El volumen que ocupa el protón en el núcleo típico, un 1,9%. Estamos hablando del protón, Y el volumen que ocupa el núcleo en un átomo típico, 1 por 10 elevado a menos 13. ¿Vale? Todo eso se sabía en 1913. En 1903 ya eso se sabía. Pues ya se sabe. Como de sí. Además es fácilmente deducible de las ecuaciones de Bohr, que esas que he puesto antes. Vale. Porque lo único que tienes que hacer es sustituir las variables y calcular, hacer el cálculo. Incluso el protón a su vez es solo una pequeña parte del núcleo. Claro. El núcleo es compacto. Claro. Es decir, que es como si ese núcleo estuviera ahí y no se sabe dónde. De hecho, las teorías sobre la estructura nuclear pues han sido muy diversas, Y para que os hagáis una idea, la velocidad del electrón en el estado fundamental de Bohr, es decir, el primer nivel, donde el electrón está dando vueltas en torno al núcleo, en el caso de Bohr, pues 2,2 por 10 elevado a 3 kilómetros segundo, que significa 2,2 por 10 elevado a 16 angstroms segundo. Longitud de la órbita, 2 pi r, 2 por pi, y por el radio, que es 0,529, da 3,32,4 angstroms. Número de vueltas en un segundo, que no es número de vueltas, número de vibraciones, que ya os lo he comentado en algún momento, es 6,62 por 10 elevado a 15, que significa 6,620 billones de vueltas, billones occidentales, billones de vueltas en un segundo. Pero eso es para el hidrógeno, ¿no? Para el hidrógeno. Porque cada átomo tiene su radio.
Entonces, si la longitud de la órbita de los Tierra es el radio del hidrógeno. Sí, sí, Por comparación, muchas más de las que ha dado la Tierra desde que existe. sí, sí. Y esos datos que de 1913 aún son vigentes, o sea, no se han modificado con las nuevas. No, porque el modelo de Bohr en 1913 es un modelo que es caduco en 1914. Es decir, que ya se desecha, ¿no? Porque no cumple, no es capaz de explicar los espectros de átomos polielectrónicos, por ejemplo. Pero esos cálculos que han hecho con el Sí, modelo. están hechos con el robot. Por eso me pregunta que si siguen siendo... No. Ah, que entonces, eso es lo que se sabe. Eso Además, ya no. además esos cálculos con lápiz y goma. Sí, con lápiz. por eso- Y sin calculadora. Con lápiz y Pero, goma. ¿y los actuales varían mucho? ¿Eh? ¿Los actuales varían mucho? Es que ahí tienes que introducir el principio de indeterminación, tienes que introducir... Bueno, pero hay un número discreto, o sea, tú esa misma tabla en la actualidad la podrías poner. Puedes, como primera aproximación, sí. ¿Por qué no entiendo como primera aproximación? Sí, porque no hay segunda aproximación. Es decir, Me refiero, no. A ver, ¿cuál es el volumen del protón? pues más o menos. O sea, ellos decían un número, pero ahora Claro, dicen lo que más o menos. ocurre es que el protón no es No bola. no es una bola. He dicho protón por decir cualquier cálculo de... Son valores aproximados y en primera medida. Son los valores del átomo de Bohr. El átomo de Bohr ya no es válido. Porque el electrón no está dando vueltas alrededor del núcleo. Pero el protón sigue existiendo, ¿no? Sí, pero... Pues tendrá un volumen, ¿no? Ahí. Pero ese es de 1913. Mi pregunta por curiosidad es si ha variado mucho de ese volumen, o sea, de ese dato al que tenemos ahora. Porque esos datos estuvieron, o sea, se han calculado como se han calculado. Y ahora tenemos una serie de herramientas que no se tenían antes. Pues ahora como hay una serie de variables que hay que introducir, como es la indeterminación, como es la colisión de Todo lo que tú quieras. El microscopio electrónico puede aportar a la estructura atómica. El microscopio electrónico. Nada. El de túnel. El de túnel sí. El de túnel tampoco. Algo al tamaño. Los microscopios, las imágenes que te dicen, vea Sus partículas. la fotografía de un átomo, mentira. ¿Por qué? Pues porque está hecho con un ordenador y está hecho con una representación alegórica de que nadie puede violar determinados principios, como por ejemplo el de indeterminación. Entonces, las fotografías que hay por ahí de átomos no son fotografías, son representaciones que se hacen. Instantáneas. No, instantáneas tampoco. No. Representaciones que se hacen utilizando las nuevas tecnologías, por decirlo de alguna forma. Bueno, Ya se llegará, ¿no? Pero que el modelo de Bohr era solo para un átomo con un solo electrón, que era el hidrógeno. Claro. Para dos electrones, 3, 4... No, ya empezó a fallar, Eso claro. ya no se cumplía. empezó a fallar. Primero que llegaban los números cuánticos De hecho, el modelo de Sommerfeld es una modificación hacia bien del modelo de Bohr, porque introduce la cuantización de los momentos angulares en las distintas direcciones, de las distintas variables, porque introduce las órbitas elípticas y todas estas cosas. Ese modelo hubo que introducir lo que se llamaban las reglas de selección. ¿Para qué? Pues para eliminar determinadas transiciones que no eran permitidas por determinadas simetrías. Y entonces el modelo de Sommerfeld ya daba más líneas en los espectros de las que en realidad luego el átomo tenía cuando se miraba experimentalmente, ¿no? Entonces en Sommerfeld ya el modelo de Bohr eclosiona, ya no hay... Pero ya en 1913, Elena, en 1913 estábamos ya a las puertas de la teoría cuántica, es decir, la mecánica cuántica y de la explicación de los microsistemas utilizando la mecánica. Y solo faltaba un cuántico.
Sí, un cuanto. Un cuantico, un cuanto. Sí. Mira, una cuestión, si le pudiera decir a una persona que estuviera estudiando ahora con 20 años, hilvanando la cuestión de cuando has dicho el concepto de efervescencia en Europa, no en América, ¿podría incidir el concepto de una persona que quisiera avanzar en la ciencia, sobre todo en estos ámbitos, y podía aconsejarle consejos o estructuras para que una persona en este año, si viera este vídeo, por ejemplo, en 2024, si pudiera seguir esta estela o estelas similares para que la ciencia avanzara? La pregunta por ahí. ¿Qué le diría a una persona en Europa o fuera? que cualquier persona que estuviera en este mundo que podía seguir la estela de la ciencia, según tu prisma y tu consejo, para mejorar estas teorías? Pues yo creo que lo suyo es irse a un laboratorio avanzado, en donde pueda aprender cosas y pueda desarrollarse científicamente en la línea que... Hay casos, es decir, yo he tenido alumnas, digo alumnas porque es lo más reciente que conozco, que han pedido una beca para irse a hacer un máster a Alemania, se ha ido, ha estado allí 2 o 3 años, ha desarrollado su tesis doctoral, se ha quedado allí de profesora, ahora le han dado una beca de Marie Curie, de estas que da la Comunidad Europea, y sigue en el postdoc allí en Alemania. Pues eso es lo que hay que hacer, es decir, que lo que hay que hacer es moverse, mover culo, perdón por la expresión, y salir fuera y ver otras formas de trabajar, otras formas de eso es lo fundamental, porque quedarse en la casa, bueno, sí, si estás en un buen laboratorio, cosa que lo dudo ya, porque después del mazazo económico que le dio Rajoy a la investigación en España, pues ahora los grupos de investigación es muy difícil de recuperarlos. Entonces, En 2008. En 2008. En 2008. Fue un buen... Claro. Y para animar a los estudiantes en bachiller que empiecen a buscarle la ciencia, que empiecen a animarse, que sean curiosos. Facilitarle su movilidad. Creo yo, se me ocurre. Experimente. Pero facilitarle la movilidad, es decir, que le concedas becas para que se muevan, para que vayan, para que vean que, de hecho, había un programa que cuando le daban a un chaval una beca de 3 años o 4 años para hacer investigación en España, pues cada verano se podía ir 3 meses a un laboratorio. Sí. Y le daban una beca para que se fuera. Y ya no, ya no lo hacen. No, que va. La del ministerio, no sé si lo siguen haciendo. Que va, las becas esas becas ya no se dan. Entonces, vamos, te quiero decir, dan pocas becas de formación del personal investigador. Si, por lo menos en mi tiempo, en la Universidad de Extremadura no dieron más de 5 o 6 becas al año del ministerio. Esas becas luego había que alimentarlas, porque claro, si eran 3 años los que duraban, o 4, pues tenían que seguir siendo, y luego al año siguiente otras 3 o 4 becas. Entonces el número de becas tiene que ser elevado, el número de becas para la movilidad tiene que ser elevado. No es lo mismo irse a Estados Unidos que irse a Alemania, que irse a Italia, que irse a Inglaterra. Y entonces pues hay que desarrollar, o sea, hay que soltar la pasta. Esa es la clave, ¿no? Que tú le dirías, por ejemplo, a una persona que tuviera el poder de propiciar becas o lo que sea. Por ejemplo, vamos a hablar de España. ¿Tú qué le dirías a aquella persona, político o mando de poder, para que pudiera propiciar esto que estás diciendo? ¿Qué le diría exactamente? Primero tendría que averiguar si él, como político, iba a entender lo que le iba a decir. Porque no es lo mismo invertir en becas de formación básica que invertir en becas de desarrollo empresarial o de desarrollo tecnológico. De manera que para poder hacer desarrollo tecnológico, previamente ese becario tiene que haberse
formado en formación básica, y haber ido desarrollando la investigación aplicada y luego ya la investigación y desarrollo. Entonces, si ese jefe que tú me dices me pregunta que qué, pues le digo que si él me va a entender, se lo cuento. Y lo que le cuento es que empiece por fomentar la movilidad y las becas en formación básica a los estudiantes. Entonces, bajo esa premisa, tendría que haber una persona que en vez de estudiar política, primero fuera científico y luego se dedicara a la política para poder propiciar la propia ciencia. Sí, bueno. Entonces, es una utopía ya, ¿no? Es cuestión de prioridades, de recursos. Recursos, ¿no? Dedica a investigación militar, porque ahora la inteligencia artificial promete mucho, la industria armamentista se está disparando, es muy rentable, pero la economía no tiene ética. Y es cuestión de prioridades. Claro. El Big Bang no lo descubrimos ahora, Claro. pero existe. Y la ciencia no es neutra, ¿eh? Ojo. Bueno, Muchas gracias. por vuestra atención.